eso es muy importante entonces estos avisos que damos. Así que hay que encontrarse el día 16 con las hermanas a las 6 de la tarde, un encuentro maravilloso. Ya los hermanos ahí, no deje de inscribirse, es necesario, es importante. Y ojalá también podamos contar con usted para que en el servicio de la causa del Señor, en la multimedia o en alguna área en que usted pueda servir. ¿Dice amén usted? Este martes seguiremos con el tiempo de oración. Están las hermanas de intercesión allí a cargo. Nosotros vamos a seguir orando, buscando el rostro del Señor. Vendremos como siempre a orar, a declarar, ¿cierto? Y a orar por otros y interceder por otros también. ¿Ya? Y ya lo dije ya, el próximo domingo tenemos entonces la unción con aceite para los niños. Vamos a la palabra del Señor de inmediato. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 5 en adelante. En la mañana estuvimos viendo los primeros 4 versículos, ¿ya? Y fue bien alentador. Y si usted se da cuenta, estamos más o menos entre los 40, 45 minutos de palabra, ¿no? De predicación. Y sí que estamos bastante bien ahí, a lo mejor unos 40 minutos para no pasarnos mucho más allá de las 9. ¿Ya? Bien, en eso estamos. Vamos a entrar entonces a mirar el capítulo 4, el verso 5, ¿cierto? Fueron arrestados Pedro y Juan, ¿ya? Cosas que tenemos que decir y que reiterar. Todo está ocurriendo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde el capítulo 2, todas las cosas que acontecen en el libro de los Hechos son por causa del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? El mismo Espíritu, ¿cierto? El poder que había en ellos, la unción, la llenura del Espíritu Santo sobre Pedro y Juan, ¿cierto? Hizo que en el momento que iban a la oración, porque ellos siguieron con la norma judía, siguieron yendo al templo a la hora de la oración, se encontraron con alguien que necesitaba no de ellos, sino de Jesús. Dígame, eso es, no de ellos, sino de Jesús. Así que hay alguien afuera que necesita de ti también, porque Jesús está en ti. ¿Me dices amén? Entonces alguien necesita, y eso es importante. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ese era el cojo, el que estaba, ¿cierto?, a la entrada del templo. Este fue sanado, ¿ya? ¿Cierto? Este fue sanado. Y tuvo que defender, ¿cierto? Tuvo que hacer toda una apología, Pedro, de parte de la predicación de la palabra, para que la gente pudiese entender, tanto los que estaban allí, o los gobernantes, o la gente de, ¿cierto?, extranjera incluso, pudiera entender qué es lo que estaba pasando. Ahora, en el momento en que se ocurre este milagro, se señala que entraron al templo. Y en el templo había un lugar donde había una capacidad aproximadamente de 10.000 personas. 10.000 personas. Eso es muy notorio porque simplemente la Escritura nos dice que se convirtieron 5.000. Por lo tanto, el resto seguramente eran también, ¿cierto?, en el área de las mujeres y otros que estaban allí que no fueron contados. Entonces, de esa forma, vemos que una gran multitud escuchó lo que Pedro dijo. ¿Ya? Lo que Pedro dijo. Y según la Escritura dice que, ¿cierto?, que habían creído, ¿ya? ¿Cierto? Creyeron. Y por lo tanto, entonces, eso fue muy complicado para un grupo de religiosos, ¿cierto?, que era de un tribunal, ¿cierto?, donde tenían la autoridad de juzgar, ¿ya? Era como un juicio, pero dentro del estado religioso, ¿ya? Y entonces estaba esa instancia. Y ellos que estaban allí, wow, como diríamos en buen chileno, le hirvió la sangre, porque realmente no podían soportar lo que se estaba diciendo de este Jesús. ¿Ya? Entonces vino, se cansaron, les pareció malo y tomaron preso a Pedro y Juan, ¿cierto? Según lo que dice en los capítulos, en los versículos anteriores. ¿Ya? Pero había muchos creídos, dice que habían como 5.000 que creyeron. Versículo 5 entonces. No pudieron juzgarlo el día que lo arrestaron porque ya era tarde. Era tarde, eran como a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando ya venía el ocaso del día, a oscurecerse, por lo tanto no podían ejercer el tribunal, no podía, según, ¿cierto?, la norma judía. Por lo tanto, entonces, tuvieron que esperar al otro día. Y entonces dice, verso 5, ¿está conmigo ya acá? Rápido, dice esto, una cosa muy rápido, porque no podemos ahondar mucho. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén gobernantes, los ancianos y los escribas, ya todas las autoridades, ya todos los que venían del tribunal, ¿cierto?, de los que pertenecían al Sanedrín, y algunos son nombrados como el sumo sacerdote Anás y Caifás. Algunos eran por sécula, ¿cierto?, sumo sacerdote, no muriendo, seguían siendo sumo sacerdote. Ya Anás, Caifás, Juan y Alejandro, que eran, ¿cierto?, se dicen que eran parientes de estos y también tenían un lugar dentro del Sanedrín. ¿Ya? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Dice, y poniendo en medio les preguntaron,
¿ya? Y aquí empieza entonces nuestro deseo de entender las cosas de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Sí, no importa quién esté, no importa las autoridades que estén, ¿cierto? Pedro había cambiado completamente. Pedro no era el mismo. No era el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y ojalá nunca nosotros seamos los mismos. Antes éramos de una manera, hoy día somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, Pedro y Juan, ¿cierto? Se pusieron allí, dice que, y poniéndose en medio les preguntaron, ¿ya? ¿Cierto? Pregunta. Y eso es importante, ¿ya? Le comenzaron a interrogar, preguntándoles a ellos, ¿qué clase, ¿cierto? De potestad, de poder, de dunamis tenían ellos, ¿ya? ¿Con qué? ¿Qué es lo que era? ¿No? Dice, y leo, ¿con qué potestad? Y luego añade, ¿o con qué nombre? ¿Ya? ¿Quién fue el que los autorizó a ustedes? Porque hacen, cuando le da, ¿cierto? Dice, ¿y a qué nombre? Le hace referencia a una persona. Y ellos no estaban equivocados porque el Espíritu Santo es una persona, Jesús es una persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso entonces era evidente que estaba allí. Evidenciaba entonces que al preguntarle en qué nombre, ¿cierto? ¿Quién es esa persona que les da esta autoridad? ¿Ya? Para que hagan este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál era el problema de los gobernantes, de los ancianos? La sanidad del cojo. ¿Ya? Qué tremendo es cuando hay oscuridad, cuando nos complica que Dios haga el bien a otro y que Dios sane a otro. ¿Ya? Uno dice, pero es que no importa, si Dios lo hace, no se preocupe usted. ¿Cuántos dicen amén? No nos preocupemos de lo que Dios haga con alguien. ¿Ya? Dios nos ha levantado, Dios ha cambiado, ¿cierto? Todo nuestro pesar, ha cambiado nuestra manera de pensar, lo malo que hacíamos, las malas ideas, pensamientos, palabras, todo, el daño que hicimos, Dios todo lo transforma, ¿ya? Y no importa cómo hayamos sido antes, lo importante es qué es lo que somos ahora en Jesús, ¿ya? Entonces, para nosotros eso es muy valioso. Por eso el único que nos puede salvar es Jesucristo el Señor. El único Salvador es Jesús el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, frente a esto, frente a lo que se estaba viviendo, ¿ya? Entonces, ¿con qué nombre? Esto es, ¿cuál es la autoridad? ¿Cierto? Habían hecho esto, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Cierto? Esta sanidad, dice, y ancianos, ¿cierto? Perdón, el verso 7. ¿Ya? Y habéis hecho vosotros esto. ¿Ya? ¿Ya? Y lo pone entonces de una manera que nosotros podemos entender. Pero aquí hay una firmeza de la convicción de lo que uno es. Uno no se pone timorato, hermano, cuando uno sabe quién es. Eso se llama identidad. Identidad. ¿Me entiende? Identidad. Usted sabe quién es. ¿Cuántos saben quién es en Cristo el Señor? ¿Verdad? Por eso yo he recalcado y he sido majadero en esto, en decirle que usted no es un evangélico, usted es un hijo de Dios. Porque cuando usted tenga identidad de hijo de Dios, las cosas van a ser diferentes para usted. Usted va a mirar con fe diferente las cosas en Dios. Va a creerle a Dios, va a tomar fuerza de Dios. No va a esperar que lo tomen en cuenta, no va a esperar que alguien le aplauda. No, usted no va a buscar fama, no va a buscar nada. Usted va a hacer las cosas para engrandecer el nombre del Señor. Entonces, esa es una firmeza y eso es lo que estaba pasándole, ¿no? Estaba pasando con Pedro y Juan, ¿ya? Entonces, se usa entonces esta expresión, qué potestad, qué autoridad, ¿ya? De alguna manera era como confrontarlos, porque normalmente alguien que tiene aparentemente autoridad en esta tierra, a veces nos intimida. Un jefe, la policía a veces, cualquiera. ¿Ya? Hay gente que se pone muy nerviosa sin hacer nada malo cuando un carabinero lo para o le pregunta algo. ¿Ya? Y aquí ellos querían usar su autoridad para intimidar a ellos. Así, ¿qué potestad están haciendo esto? ¿Como quién le dio permiso para hacer esto? ¿Por qué ustedes vienen a molestar? ¿Ya? No, ellos no tienen autoridad. Nosotros sí tenemos autoridad. En nosotros está la autoridad del Santo, de ese Cristo maravilloso, ¿ya? Y eso sí que es tremendo, porque a Él se le dio autoridad, ¿cierto? Para perdonar pecados, para cambiar al hombre, para hacer nuevas criaturas. Dígame, ¿ya?
Entonces, ellos, eso es lo que querían, asustar a estos discípulos, pero me alegra ver a un Pedro diferente. Sí, él se asustó con una jovencita que le preguntó, oye, pero tú eras igual, tú hablas igual que ellos. No, le dijo. Que ahora está frente a un tribunal, a una corte suprema, a gente que tenía autoridad para meterlo en la cárcel y hacer otras cosas también. Y Pedro y Juan no estaban asustados, o Pedro por lo menos no se ve asustado. Y le incomodaba. Hermano, nosotros somos gente que incomoda. Nosotros no somos la buena medallita para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? No, no toda la gente nos va a querer. No toda la gente nos va a soportar. No toda la gente queremos que estemos a su lado. ¿Cuántos dicen amén? No, la gente no quiere escuchar de Dios muchos. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos que en cuanto temer. Tenemos que tener, ¿cierto?, la firmeza, la fortaleza, la determinación de que sí vamos a hablar en el nombre de Jesús. De que sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, leo, verso 8 ahora. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, una persona llena del Espíritu Santo incomoda. Oh, bendito sea el Señor. Claro que sí. La gente que anda en la naturaleza normal de la carne, ¿ya? ¿Cierto? Claro que le incomoda las cosas del Espíritu. Pero los que deseamos las cosas del Espíritu nos parece bien. Y aunque Dios nos diga algo que no sabíamos y a veces nos corrige y que nos incomoda a lo mejor en el ejercicio de la corrección, llegar a obedecerle a Él lo que Él nos dice, aún así nosotros agradecemos al Señor por ello. Decimos gracias, Señor, porque sé que tú me dices porque me amas y quieres lo mejor para mí. Pero a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y menos la gente adulta, menos. La gente le incomoda. Pero damos gracias al Señor porque no es así, ¿ya? En este caso. Además, se añade que esta gente no era gente, ¿cierto?, de una categoría sacerdotal. No venían de los sacerdotes. No venían de gente que tenía instrucción rabínica. No. Aunque estuvieron al lado del maestro, del rabí, que lo reconocieron en algún momento. Pero para ellos era gente común y corriente, porque ni Jesús lo reconocían de esa manera. ¿Ya? ¿Cierto? Le incomodaba, les molestaba. Así dice el verso 13, si usted lo lee. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿cierto? La insistencia, la perseverancia, el deseo, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Ya? Porque estos eran de la familia de los sacerdotes, de donde se elegían el sumo sacerdote, donde venía, ¿cierto?, los que iban a servir en el templo. Eso era muy bien mirado, reconocido, reverenciado a lo mejor, no sé, y muchas otras cosas más. ¿Ya? Entonces, claro que les molestaba. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, da una alusión aquí, ¿no? Da una alusión aquí de que esta llenura es algo fresco. ¿Ya? No es que es una nueva llenura, no. Es que esto vino en el espíritu de Pedro y de Juan, ¿cierto?, a renovar su fuerza. Entonces, por eso después la Escritura, ¿cierto?, y Pablo lo hace ver con claridad que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en forma permanente. Porque en forma permanente necesitamos tener esta llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Espíritu Santo, hermano, refresca el venir siempre a la casa del Señor y a veces refresca en cantar aunque sean las mismas canciones. Refresca el espíritu. Dan ganas de alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dan ganas de hacer las cosas para Dios. ¿Ya? Y eso es entonces importante. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que la frescura te atraiga y tú puedas levantar las manos con libertad, tú puedas cantar con libertad y no quedarte en silencio. No callar, sino que hablar. ¿Me dice amén? Entonces, significaba entonces que este poder que había, no era un nuevo poder. No era un nuevo poder, sino que era lo que ya estaba aconteciendo allí en la ciudad de Jerusalén debido a la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cierto? En vista de esta presión, de estas críticas que le hacían, ¿ya?, Pedro se levantó y dijo, lleno del Espíritu Santo, y le dijo, gobernante, con respeto, hermano. ¿Entienden? ¿Cierto? Con respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque la Escritura nos ayuda, ¿cierto? Y nos da a entender
que tenemos que ser gente respetuosa, pero no por eso no decir la verdad. ¿Me entiende? ¿Cierto? La gente no le gusta escuchar la verdad. Menos el chileno que es tan asolapado le gusta que le mientan. ¿Me entiende? No, debemos ser gente que diga la verdad, hable de la verdad y viva de la verdad. No nos hagamos el desentendido de cosas que son tan reales. Por eso mucha gente que dice la verdad cae mal. Es desagradable a veces, pero te está diciendo la verdad. Y tenlo por seguro que el que te dice la verdad nunca te la dice riendo. Te la dice muy seriamente porque es serio. Porque no es para reírse. No. Entonces, claro que cae mal. Que te digan así, que te encaren. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace un hijo de Dios. Siempre dice la verdad. ¿Ya? La verdad no puede ser ocultada. Además, Cristo es la verdad. Y es la vida y es todo para nosotros. ¿Ya? Así que no dejemos de decir la verdad o las verdades de Dios. ¿Ya? Entonces, estaban presionándolos, ¿ya? Pero ellos no se daban. Con respeto, gobernantes del pueblo. Reconoce a todos, ancianos de Israel. No hay problema. No hay problema, hermano. Usted puede decirle a quien sea, al que esté ahí. Si es un juez, usted reconoce al juez. Si es un policía, reconoce al policía. Si es alguien de otra autoridad, usted lo reconoce. Al jefe, quien sea, el dueño de la empresa, etc. Usted lo reconoce, no hay problema. Pero no por eso usted va a tener miedo. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Y nunca tenga miedo de confrontar a alguien en esta vida. Porque ese alguien no lo sostiene usted. No nos sostiene. No. No sé cuántas veces me quiso despedir el jefe, no sé cuántas veces. Y simplemente porque yo hice una promesa con Dios, un pacto con Dios, dije yo, Señor, si tú me subes el sueldo, yo no trabajo un minuto más extra. Era como una cosa media rara, porque mientras más alto el sueldo, más alta es la hora extra. Digo, ¿vienen trabajadores o no? Claro que sí. Dije, no, tú me subes el sueldo y no más hora extra. El resto es para servirte. Entonces parecía extraño y el jefe no le gustaba porque me necesitaba y yo decía, no puedo quedar. Y entonces, vaya, hable. Entonces, ¿qué hace la gente? Te mete miedo bajo la autoridad que tiene. Pero cuando tú sabes quién eres, pero yo se lo dije al jefe varias veces, se lo dije. Es que usted no me alimenta, ni esta empresa me alimenta. Yo sé que me alimenta, es Dios. Entonces le cargaba que uno dijera eso. ¿Ya? Pero no importa. Yo no quiero que usted tenga miedo por algo que, es que este trabajo es bueno, hermano. Dios ni con plata o sin plata te va a dar de comer igual. Porque no es tu promesa de alimentar, sino que es la promesa de Él. Y Él no ha fallado ni faltará a ninguna de sus palabras. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dale un aplauso al Señor entonces. Gracias, Jesús. Esa es nuestra confianza. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Ya? Así que, pero ellos habían aumentado una capacidad espiritual y estar seguro. Ese es un hombre lleno del Espíritu, seguro. Y los frutos del Espíritu se notan en esa persona. Lo primero que tiene un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que es? Paz. Paz. Tiene paz. Tranquilo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque producto del amor de Dios viene esa tranquilidad. Él me ama. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Claro. Si el primer fruto es el amor, bueno, viene todo lo otro. La paz, la tranquilidad y todas las cosas que necesitamos para vivir. Entonces, ¿qué cosa aquí no? Con el respeto que se le da, pero también tiene que hablar. ¿Ya? Tiene que hablar. Y dice entonces, ¿ya? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio entonces a todos vosotros, a esa gente que estaba ahí, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifican, qué tremendo, te están acusando, te están listos en la cárcel y más encima tú lo acusas. Eso es lo que está haciendo Pedro, ¿ya? Lo está acusando. A quienes vosotros crucificasteis.
a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sano, ¿ya? Sano. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, ¿ya? Y eso es maravilloso. ¿Por qué Pedro no tenía miedo? ¿Por qué Pedro no tenía? Porque el Espíritu Santo hace lo que muchas veces nosotros creemos que no va a ocurrir. Créalo, hermano. Créalo que va a ocurrir, ¿ya? Y eso será algo maravilloso. Busquen conmigo, por favor, Mateo capítulo 10. ¿Ya? No quiero saltarme este versículo. 10, Mateo 10, capítulo 10, versículo 19 y 20. ¿Ya? Más cuando os entreguen, note por favor, el Señor Jesucristo, ¿ya? Anticipándose a los acontecimientos que vendrían, sobre todos aquellos que creemos y vamos a dar testimonio de Cristo, ¿ya? Dice, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No se preocupen, ¿no? Porque en aquella hora os será dado, ¿qué dice? Lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús diciéndonos eso. Pedro lo escuchó, Pedro lo sabía. Y el Espíritu Santo se lo recordó. Por eso Pedro estaba muy tranquilo. Y él sabía que había palabra de él en su vida para decir lo que tenía que decir en ese momento. Así que usted no se preocupe, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Le miento? No le mienta a nadie. Diga lo que siente y diga lo que es verdad. Abra su boca y él la va a llenar. ¿Cuándo dicen amén? Eso es lo que está pasando aquí, ¿ya? Y entonces, este hombre no era un timorato, no era un cobarde, no era un miedoso, ¿no? Como dice Pablo le dice a Timoteo en su primera carta. A ver, no, deje verlo. No, en segunda. Vaya conmigo también, abra su Biblia, quiero que usted lo tenga en claro, que usted no tiene que ser una persona cobarde, ¿ya? Que sea cobarde, no calle. Cuando tiene que hablar, hable. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque no os ha sido dado, porque no nos ha dado Dios espíritu sino de amor y de dominio propio. ¿Me entiende? Autodisciplina. Estaba ahí Pedro tranquilo, no se preocupó. ¿Se recuerda usted cuando Pedro, cierto, estaba en una problemática con Jesús? Ya, estaban ahí, venían a apresar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cierto? Y le cortó la oreja. Porque no soportó lo que iba a pasar. No tenía dominio propio. No había en él, ¿cierto?, el amor. Le dijo Jesús, no, Pedro, así no es. No es a través de la espada. No es a través de la violencia. Sino que Dios nos ha dado un espíritu diferente, distinto. No nos vamos a acobardar de que tenemos que expresar. Por eso hay gente afuera que nos necesita. Hay gente que tú tienes que hablarle. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Hay gente que todavía, ¿cierto?, ni aún su casa está completamente, ¿cierto?, bendecida para el Señor, entregada al Señor. Y recuerda, hay una promesa para tu vida. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Si le creemos a Jesús, mi casa también será salva. Y eso es un ejercicio también que tenemos que hacer nosotros, constante y perseverante en ese sentido. Así que ojalá no seamos gente cobarde. Aquí hay un hombre que está pero plenamente, ¿cierto?, en todos sus cabales, diciendo lo que tiene que decir, ¿ya? Y con cortesía, dirigiéndose a los miembros del concilio, reconociendo a ellos cada puesto que tenían, ¿cierto?, como gobernantes, oficiales allí en ese tribunal, ¿ya? Haciendo las cosas correctamente, no tuvo miedo, ¿ya? Y lo que habían hecho a un hombre, la necesidad, hermano. Muchas veces hay gente que le estorba que otros que tienen necesidad, Dios los bendiga. Y si Dios te bendice, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Cómo Dios lo hace y de la manera que lo hace. Seguimos, ¿ya? Así que le empezó a hablar y le habló de este Jesús, ¿ya? ¿Cierto? Le habló de este Cristo, este hombre, ¿ya? Fue beneficiado con el favor de Dios. Versículo 11 dice, este Jesús es la piedra, ¿ya? ¿Qué dice? Es la piedra.
es alguien importante. Es la piedra reprobada, la piedra despreciada, el ser despreciado, el ser dejado de lado, ¿ya? Y entonces, para los que estaban oyendo, ver que estos hombres insistían en que este Cristo que había muerto, según lo que leímos en el versículo 10, lo habían matado ellos, lo habían crucificado, ¿ya? Este Cristo que había muerto, Él había tenido autoridad y poder para sanar a este. Los saduceos no sé dónde estaban metidos, hermano, porque de verdad todo esto era un ardor, un problema para ellos, ¿ya? Más ahora diciendo esto, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Entendiendo que ellos eran los que tenían que tener la autoridad para edificar, para construir lo que Dios le había determinado. Ellos mismos habían reprobado, ¿cierto? Lo que el Señor era lo que tenía que hacer. Pedro fue enfático, hermano. Pedro no echó pies atrás. No eches pies atrás por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que digan tus amigos, digan, no, estás perdiendo el tiempo. No eches pies atrás. Sé claro en eso, sé determinante. ¿Ya? ¿Cierto? Que tú le crees a Cristo y a nadie más que a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, matrimonio, ¿cierto? La economía, todo estará en el orden que Jesús haya expresado y que la palabra nos enseña. ¿Ya? ¿Cierto? Lo ignoraban, lo despreciaban, pero no importa. ¿Ya? Ustedes que son los que tienen que edificar, ustedes despreciaron esto. ¿Ya? Pero mire lo que el Señor, nuestro Dios, hizo con este Jesús. ¿Ya? Los cuales han venido a ser cabeza del ángulo, ¿cierto? Ahí donde estaba toda la fuerza del edificio, vino a ser cabeza, ¿ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Lo básico de nuestra vida, lo fuerte que puede ser nuestra vida, está en la persona de Jesucristo. Está en la persona de... ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes esa unción, esa gracia del Espíritu, tú vas a reconocer a Jesucristo siempre. Siempre que Él está haciendo las cosas. Siempre que Él lleva toda la gloria. Siempre que Él está a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, y puedes exaltarlo. Puedes exaltarlo. ¿Ya? Reconociendo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que Él cuando ascendió... ¿cierto? Se fue a sentar en los lugares celestiales, a la diestra del Padre Dios. Es allí donde nosotros estamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos con Él, ¿ya? Y eso debe ser algo para nosotros muy fuerte. Entonces, este ha venido a ser lo importante, lo más importante de todo esto. Claro, ellos no lo entendían porque no tenían el Espíritu Santo, ¿ya? Y les recalca, en ninguno, versículo 2, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Dice amén usted? Claro que sí. Esto es maravilloso, ¿ya? ¿Cierto? El poder, el que podamos ser salvos, ¿cierto? Es algo imperativo de parte del Señor, es una palabra enfática. Le dice, no, ustedes no pueden ser, no pueden tener salvación. ¿Ya? Es como decir ustedes, aunque sean hijos de Abraham, aunque ustedes digan que son hijos de Abraham y aunque ustedes crean alabar, ustedes no son salvos. Eso es fuerte. Porque no hay otra forma de ser salvo si no es a través de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Es la única forma de ser salvo. Es la única forma en que la gente, cierto, que piense y a veces cree tener un buen pensamiento de que se va a ir al cielo después de la muerte porque no hizo cosas malas o en una medida exagerada se va a ir al cielo. No podemos, hermano. Hay que decirle a esa gente, no es así. Lamentablemente tengo mala noticia para ti, pero no es así. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, sí vas a ir al cielo. Sí puedes ir al cielo porque Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Entonces debe ser determinante, ¿cierto?, en nosotros y enfático frente a esto. Es causa de esto, hermano. Ya, por Jesucristo, por la salvación que tenemos, es que se levantan las congregaciones. Es que nosotros somos iglesia. Es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Es por causa de Jesucristo. Es por causa
causa de Jesucristo que podemos tener familias bien arraigadas, firmes, cimentadas en el amor de Cristo, del Señor. Es por Jesucristo. Es que un día vamos a estar con el Padre eternamente y para siempre. Es por Cristo que Él fue a preparar lugar para nosotros. Es por Cristo y por Cristo y por Cristo. Dale un aplauso a Jesús, el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Es enfático. Tenemos que ser enfáticos en esto, claro en esto, hermano. Y no tenemos por qué enrabiar, no, tiene que darnos gozo, alegría. Cada vez que usted viene es porque es salvo. Usted vino esta tarde, noche porque es salvo. Usted canta al Señor porque es salvo, porque alguien hizo algo por usted. Siempre nombramos que no es la gracia, que no nos merecemos este favor de Dios. Es cierto, pero ya lo tenemos. Y no porque no me merezco, no tengo que hacer lo que tengo que hacer. Todo lo contrario, con mayor razón hago lo que tengo que hacer. No importa quién era, hoy día soy un hijo de Dios. Me ha quedado que hablar el coquito. ¿Cierto? Oye, no ha, pero mucho. Pero es una realidad. En ninguno hay otra salvación. Eso es maravilloso. ¿Ya? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes a Jesús? Y si no lo tiene, en ninguno otro hay salvación. ¿Quieres ser salvo? Aleluya. Eso hay que decirle a la gente, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Porque no hay otro, no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. ¿Ya? ¿Cierto? En la mañana veíamos que el Señor, ¿cierto? Hablándonos de Moisés y la similitud de Cristo era que Moisés era libertador, Jesús era libertador, y que Moisés había hecho milagros, Jesús había hecho milagros. Pero los milagros que hizo Moisés normalmente todos fueron de juicio. Y los milagros que hizo Jesús todos fueron por amor. Hay una gran diferencia. Por eso entonces en Hebreo nos dice que Jesús es el hijo de la casa. Aleluya. Es mayor que Moisés, ¿cuántos dicen amén? Y mayor que los ángeles, no hay otro. Eso es glorioso. Me dice amén. Y por causa de ese nosotros somos salvos. ¿Cuántos creen eso? Sí, yo lo creo, hermano. Suban los chicos de la música. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ya voy terminando. Dice así. Sí, mi amor, sí, eso. Aleluya. De los que maman fundaste la fortaleza. Estos niños, ¿no? Versículo 11 para poder ver, porque es hasta el 22, pero no lo voy a leer, voy a leer hasta el 18 nomás, simplemente. Dice así, rápido. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esto era lo habitual, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Que nunca pueden quitar los pecados. Ellos no podían quitar los pecados. ¿Me entienden? Ya, las formas o las fórmulas religiosas no quitan el pecado. Pero Cristo, diga, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Qué hermoso es. Yo puedo decir lo que dijo Pablo en Filipenses, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ya? Entonces, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿cuánto fue eso? Cuando Cristo murió y Cristo ascendió. Entonces, por eso, toda la manifestación del libro de los Hechos del Espíritu Santo empieza en el capítulo 2, no antes. Porque tenía que ocurrir todo esto. Tenía que morir Cristo, resucitar Cristo y ascender Cristo. ¿Ya? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Satanás y todos sus huestes. ¿Ya? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Levánteme la mano los santificados. Eso es, eso es. No quiere decir que somos perfectos, pero somos santificados porque Él nos llamó. Él nos cogió. Él nos compró, redimió, nos compró. ¿Ya? Y nos ha atestiguado lo mismo el Espíritu Santo. ¡Oh, qué hermoso es eso! ¿Ya? ¿Cierto? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios.
No sé si a usted le pasa lo mismo. ¿Ya? ¿Cierto? Y nos ha atestiguado entonces lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de qué. Oh Dios, no le da alegría eso. ¿Ya? ¿Qué hace la gente humana? Siempre nos dicen, pero tú me hiciste esto. Siempre nos recuerdan lo malo que hicimos. Pero nuestro Dios, tu Dios, no te recuerda. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Dónde? Y termino. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas para el pecado. O sea, Cristo murió una sola vez y para siempre. Y los que fueron iluminados y se vuelven atrás, Cristo no puede volver a morir. Eso también lo dice el libro de los Hebreos. No puede volver a morir. ¿Me dice amén? No puede volver a morir. Cristo murió una sola vez. Y eso es lo que tenemos entonces. Por causa de esta sanidad, de este hombre que necesitaba ser sanado, ¿ya? Dios expone el mensaje más precioso, colosal, maravilloso, frente a las autoridades religiosas. Ya no era Jesús diciendo las cosas que el Padre le había dicho, sino que eran hombres ahora llenos del Espíritu Santo que hablaban igual como este maestro, igual como este Jesús, diciendo las mismas cosas, determinando, ¿cierto? Y ahora reconociendo a la persona de Jesús como el benefactor de nuestra salvación, como el único que nos puede dar la salvación, como el único que puede y tiene la autoridad para salvarnos. Hermano, si hubiese alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, no es salvo y se irá donde no quiero ni nombrarlo. Pero si tiene a Cristo, un día estará con Él, eternamente y para siempre. No importa nuestros apellidos ni lo que hemos hecho, sino que estando Él en nuestras vidas. ¿Me dice amén? Termino entonces. Se reconoce que Jesús es ese camino, ¿ya? Y en ningún otro hay salvación. Es el camino, ¿ya? Y entonces la pregunta constante de ellos, ¿por qué y en qué nombre lo hiciste? Porque en ese nombre, ¿ya?, hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La autoridad, entonces Pedro le reveló algo. Ellos no se dieron cuenta, le dijo otra cosa. No solamente este tiene la autoridad para sanar a este cojo, a este que ustedes ven sano. Este también tiene autoridad para perdonar pecados. ¡Wow! ¿Y quién, según la esencia judía, podía perdonar pecados? ¿Quién? Solo uno, Dios. Solo Dios. Así que note por favor dónde lleva, a qué nivel lleva de pensar. Le dijo, y que este que ustedes mataron al autor de la salvación, cosa que se lo dijo Pedro, ¿ya? Pero también mataron el autor, ¿cierto? Ese era Dios. Y ustedes no se dieron cuenta que es lo que estaban haciendo. Qué tremendo. Pero en Él tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo somos salvos. En Cristo somos salvos. No hay otro. Es el único dado, el único nombre dado para nosotros en quien podamos ser salvos. Usted viene y canta porque es salvo. Usted viene y alaba porque es salvo. Póngase en pie. Usted va a levantar las manos ahora porque es salvo. Usted puede decir gracias, Señor, por esta salvación tan grande, como dice Hebreo. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Quiero que vaya a casa, pero con fe, confiando. Y si alguien lo necesita que usted le diga algo, no le diga otra cosa, cómo le va en la vida simplemente o cómo está. No, dígale, mira, lo más grande que tú necesitas es lo que ya me pasó a mí. Yo ya soy salvo y tú necesitas ser salvo. Alguien dígame en esta hora. Prediquemos, hablemos de Jesús. Hay gente que necesita de Jesucristo. Hay muchos cojos que están allá afuera, hermano, postrados en sus delitos y pecados. Hay gente que necesita de nosotros. Gente que le hablemos. Ya es un tiempo en que tenemos que multiplicarnos. Levanta tus brazos al cielo. Dale gracias al Señor por tu salvación. Dale gracias. Dale gracias al Señor. ¿Ya? La salvación es por medio de Él y nada más. Jesús el Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el que nos ha de dar lo que más necesitamos. Oh Dios, gracias, 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 gracias.
Muchas veces estamos más insertos en el deseo que Dios nos dé sus bendiciones, por cierto, y no lo va a dejar de hacer, lo va a dar. Pero lo más importante es que reconozcamos qué es lo que tenemos, qué es lo más maravilloso que tenemos: a Jesucristo el Señor, a Jesús en nuestras vidas, a Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Cantamos, hijo. Nada Gracias, me Jesús. separará Gracias, Jesús. de tu amor, Cristo. Aleluya. Cristo. Sí, cántale a Él, cántale a Él. Nada me Eso es, separará que la gente sepa. de tu amor, Cristo, Cristo. Nada me separará Oh, sí, Dios. de tu amor, Cristo, Cristo. Nada me separará de tu amor, Cristo, Cristo. Oh, Jesús. Tu amor me cautivó Así lo hizo el Señor. y ahora puedo vivir Oh, sí, Jesús. en la paz que hoy recibí al Al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Diga: por tu libertad, solo por tu libertad y gracia sobre mí. Última vez: por tu libertad, solo por tu libertad y gracia sobre mí. Ríndele un aplauso al Dios de amor. Así es, gracias, Jesús. Aleluya. Vamos. Adorémosle a Él, alabemos su nombre. Hay cosa más gloriosa, es Él en nuestra vida. Jesucristo, en el único que hay salvación para la vida del ser humano. Gracias, Dios, gracias. Así es. Dios de amor, Justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Dios de amor, Dios de amor. Diga: justo y redentor. Perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Puedes levantar tus brazos al cielo y decir: nada me separará de ti. Nada me separará de tu amor, Cristo, Cristo. Nada me
Señor. Tu Gracias. amor me cautivó. Gracias por la esencia de tu amor. Ahora puedo Gracias por el vivir sacrificio vivo, santo y agradable. solo por tu libertad y gracia sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Razón. Narra la Escritura que Juan le presenta ahí aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él nos deja como una enseñanza pedagógica hacerlo permanentemente. Haced esto en memoria de mí, recordar la cena del Señor, la Eucaristía, la acción de gracia. Gracias por eso, Señor. Porque no nos queremos olvidar de ese favor tan grande que ha venido a nuestra vida, salvarnos y transformar nuestra vida. Por eso muchas gracias, Señor. Ahora queremos orar por estos elementos, Señor. Este jugo de la vid que es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese símbolo, Señor, nada más. Tú lo hiciste allí por amor a aquellos que tú escogiste. Aquellos que tú llamaste y elegiste antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. No siendo los mejores, pero siendo aquellos que tú quisiste llamar. Te queremos dar gracias. Padre, bendice, Señor, esta copa que recibiremos y que seremos partícipes nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque sin derramamiento de tu sangre no hay esa opción del perdón de los pecados. Pero como fue hecho, hay perdón de nuestros pecados. Una vez y para siempre, Señor. De igual manera, Señor, ahora partimos este pan, entendiendo y comprendiendo el sacrificio. Señor, el sufrimiento, como dice tu palabra, el justo padeció por los injustos. Gracias, porque tu palabra decía que tú ibas a caer en manos de inicuo, de gente que no te iba a considerar, que no importaba quién eras, no podía conocer. Señor, como bien dijo Pedro a esa gente que escuchaba, yo sé, gobernante, que ustedes ignoraron, por eso crucificaron a Cristo. Pero Señor, gracias. Gracias porque hoy día no ignoramos. Hoy día, Señor, alabamos, reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, al permitirnos participar de esta cena, Señor, que cada uno de nosotros sea bendecido, tanto del jugo de la vid como del pan, Señor. En el nombre precioso de Jesús, sean tu bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén. Gracias, Señor. Cantamos al Señor. Vamos. Aleluya. Sí, Jesús. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Así es, Jesús. Gracias. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón. Sí, Dios. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. La iglesia su voz en alto. Grande precioso pagaste En esa cruz por mí un día. Sí, Señor. con tu sangre Lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo no he de pensar en quererte soltar? Si tú me guías. Aleluya. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir.
Aleluya. ¿Todos tienen del pan ya? ¿Sí? ¿De la copa igual? Bien. Ahí están terminando de servir a los últimos. Gracias, Jesús. Hacer memoria, recordar lo que Jesús hizo, es un ejercicio bueno para nuestras vidas. Ya, no ignorar lo que Jesús hizo. El pueblo se descarría justamente por ignorar la palabra del Señor. Y nosotros no queremos caer en ese error. ¿Ya? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ya Pablo le había enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Dele gracias al Señor si así usted lo desea. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias por exponerte al castigo de nuestra paz. Gracias, Jesús. Y que ninguno de nosotros se aparte, Dios. Que todos los días reconozcamos el gran favor que hemos recibido por causa del castigo que recibiste por hombres pecadores, inicuos, que no reconocieron quién eras tú, Señor. Y escrito estaba, Jesús. Gracias porque tu palabra fiel y verdadera se cumplió cabalmente, completamente. Gracias, gracias, te damos gracias. Por eso hacemos esto en memoria de ti. No nos queremos olvidar de tu sacrificio, de tu amor, del favor hacia nuestras vidas. Gracias. Por eso hay mucha gente que necesita reconocerte, saber de ti y un día, igual que nosotros, reconocer este favor, esta gracia que ha venido de ti, Señor. Dice la Escritura que asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dígalo, hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabamos tu nombre. Engrandecemos tu nombre. Dele gracias al Señor. Dele gracias. En el único que hay salvación, en Jesucristo el Señor. Es el único que nos puede dar la salvación. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Eres salvo porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Eres salvo porque has confesado esta verdad y le has creído a Él. Que aunque estés muerto vivirás. Que aunque no esté tu existencia en esta tierra, tú vas a vivir eternamente y para siempre. Gracias, Jesús. Alábalo y dale gracias porque Él se la merece. Quiero que vayas con fe, con confianza a casa. Quiero que te vayas feliz porque eres uno salvo. Una persona, un hijo, una hija de Dios que está y que tiene la salvación que Jesucristo le ha dado. Padre, gracias. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Que tu amor garantiza. Sí, Señor, así es. Paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy salvas mi corazón.
hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Oh, grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tus llagas curaste mis heridas. Oh, ¿cómo he de pensar en que quieres soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Dígalo fuerte, iglesia. Mora en mi vida. Gracias, Jesús. Así va a ser un día. Den un aplauso a Jesucristo, el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por este Cristo. Qué hermoso, ¿no? Bien. Alabar a nuestro Dios siempre es hermoso. Levanta tus brazos al cielo. Mañana vas con gozo y con alegría a tu trabajo. Aleluya. Acuérdate que alguien necesita que tú le digas algo de Cristo, el Señor. Háblale. Hablemos de Él. No callemos. ¿Me dice amén? Ya, en Él solamente hay salvación. Así que usted vaya con este mensaje y pueda entonces conmover a gente que necesita de parte del Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por haber estado en tu casa, por haber venido, Señor, como iglesia, reunirnos en este lugar y declarar las cosas maravillosas. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que cada vez recordamos, aprendemos, Señor, y mantenemos en nuestra vida como algo, Señor, grato delante de ti. Muchas gracias por todo favor recibido y por todo lo que ha ocurrido esta semana. Sé que tú vas con cada uno de nosotros. Señor, ninguno estará solo, porque tú lo prometiste, no nos dejaré solo. Señor, estamos contigo y caminaremos contigo. Donde estemos, Señor, tú vas con nosotros. Padre, bendigo la vida de mis hermanos. La gracia tuya sea sobre cada uno de ellos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias, gracias. Y tengas buena noche. Una linda noche, gracias. Que descanses. Ya. Eso es. Aleluya. ¿Alguien va a estar anotando, Pastor David? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien allá afuera que va a estar en la mesita? Si alguien quiere inscribirse para escuela, ¿cierto?, de formación cristiana. O si quiere hablar con el Pastor Eric también acerca de la música o del área que él avisó. No se olviden las hermanas. Recuerdo el encuentro, ¿cierto?, de mujeres para el 16. Para el día 16. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.